Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual Uso de las guías y caja de herramientas para la integración del cambio climático en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Este es un esfuerzo del Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Cambio Climático con el apoyo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Nos encontramos ya en la unidad 1. En esta unidad revisaremos las generalidades del cambio climático y algunos conceptos básicos que nos permitan entender el contexto de dicho fenómeno global. Para comprender el estudio de cambio climático, haremos una distinción en dos conceptos importantes: el tiempo y el clima. Regularmente, cuando alguien nos hace una pregunta relativa a ¿cómo está el clima en tu ciudad, tu barrio, tu localidad?, nosotros describimos aquellos que podemos notar en el momento en que nos hacen la pregunta. Y podemos mencionar que posiblemente está soleado o está nublado, hace viento, cae nieve, hay lluvias o está despejado. Y esas son condiciones que caracterizan este lugar específico, en ese momento específico. Entonces, estamos hablando del tiempo, que representa el conjunto de condiciones atmosféricas en un momento y en un lugar determinado. Los fenómenos que ocurren en la atmósfera en un momento determinado se consideran tiempo. Incluyen, entre otras cosas, la dirección y la velocidad del viento, las precipitaciones, la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa. El tiempo varía en un espacio corto de tiempo, por ejemplo, unos días, semanas o meses. El clima, por su parte, constituye las condiciones que caracterizan una región, una localidad, y está compuesto por procesos que se presentan como condiciones meteorológicas medias durante un tiempo prolongado, de al menos 30 años, es decir, es el comportamiento medio de las condiciones meteorológicas en ese periodo. Una confusión común entre clima y estado del tiempo surge al preguntar a los científicos cómo puede predecir el clima que habrá dentro de 50 años, si no pueden predecir el tiempo que habrá dentro de unas semanas. La naturaleza caótica del estado del tiempo hace impredecible cualquier pronóstico más allá de unos pocos días. En cambio, la predicción de cambios en el clima, es decir, el estado del tiempo promedio a largo plazo, debido a cambios en la composición atmosférica u otros factores, resulta una cuestión muy diferente y más manejable. A modo de analogía, si bien resulta imposible predecir a qué edad morirá un ser humano, sí podemos decir con gran confianza que la esperanza de vida promedio de las personas en los países industrializados es de alrededor de 75 años. Asimismo, es importante tener en cuenta que existen variaciones naturales en el clima, que se presentan cada cierto tiempo y que representan alteraciones en las condiciones regulares del clima. Por ejemplo, en Ecuador experimentamos estas variaciones a través del denominado fenómeno del Niño que se presenta periódicamente. Este fenómeno implica el sobrecalentamiento del agua del mar, generando mayor evaporación, lo que a su vez conlleva a que existan incrementos inusuales de las precipitaciones en la parte continental. A estas alteraciones naturales se las asocia con la denominada variabilidad climática, definida por el IPCC como las variaciones en el estado medio y de otras características estadísticas del clima en escalas espaciales y temporales más amplias que la de los fenómenos meteorológicos. Para entender cómo y por qué se produce el cambio climático, debemos comprender en primer lugar los conceptos de efecto invernadero y calentamiento global. Para ello, tengamos en cuenta que en condiciones naturales, la mayor parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera y es absorbida por la superficie terrestre, calentándola. Una parte de esta radiación es, sin embargo, reflejada por la atmósfera y la superficie del planeta y regresa hacia el espacio. A este proceso se le denomina efecto invernadero y es fundamental para la vida, pues da lugar a una temperatura media global de alrededor de 14 grados centígrados, muy superior a la de menos 19 grados centígrados que tendríamos si no existiría este proceso. El efecto invernadero se produce de manera natural por las características de la atmósfera y su composición en términos de cantidad y concentración de gases de efecto invernadero. Estos gases existen y han existido siempre y son parte primordial de la atmósfera, siendo interesante mencionar que los principales gases de este tipo son el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, entre otros.
No obstante, una vez que se altera la cantidad y concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se reduce la cantidad de radiación que alcanza a rebotar y salir nuevamente hacia el espacio, provocándose entonces lo que se denomina como calentamiento global, que no es más que el incremento de la temperatura media del planeta con respecto a la temperatura históricamente existente. El cambio en la cantidad y concentración de gases de efecto invernadero se da como consecuencia de las actividades humanas a partir de la revolución industrial, y ello se evidencia mediante múltiples investigaciones que demuestran que esta concentración ha crecido desmesuradamente y progresivamente desde inicios del siglo XX. Como resultado de esta alteración en la temperatura del planeta, se provoca un desequilibrio en el sistema climático compuesto por elementos que constituyen un todo y que interactúan entre sí. Estos elementos son la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, la litosfera y la criosfera o capa de hielos. A este desequilibrio que usualmente se le reconoce por las variaciones progresivas de los parámetros climáticos como temperatura, humedad, precipitaciones, vientos, eventos meteorológicos extremos, etc., durante periodos prolongados de tiempo. Según lo que establece la Convención Marco de las Naciones Unidas, el fenómeno del cambio climático se refiere al cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es importante destacar que el cambio climático está relacionado con las acciones y actividades humanas que producen ingentes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, y que aumentan la concentración de dichos gases en la atmósfera, ocasionando una serie de modificaciones en las condiciones normales del sistema climático. Asimismo, el organismo científico de la Convención de Cambio Climático, denominado Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, IPCC, en su quinto reporte del año 2014, define que el cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima que puede identificarse mediante cambios en la media o en la variedad de sus propiedades y que persiste durante un periodo prolongado de tiempo, generalmente de décadas o más. En esta lámina se muestran imágenes de diversas actividades humanas que ocasionan modificaciones en la composición de la atmósfera y que producen afectaciones que se manifiestan en cambios de clima a escala global y local. También existen causas naturales que modifican la composición de la atmósfera, por ejemplo, las erupciones volcánicas, que generalmente generan gases de azufre que se pueden mantener en la atmósfera y contribuyen al cambio climático, pero sin duda son las actividades antropogénicas las que aportan de manera sustantiva con este fenómeno. Entre estas actividades podemos mencionar las siguientes: deforestación, generación de energía, cambio de uso del suelo, actividades agropecuarias, gestión de residuos sólidos, actividades industriales y el tema del transporte, especialmente en los procesos de movilización de carga. En la parte derecha de esta diapositiva se muestran los incrementos en las concentraciones promedio globales de algunos de los principales gases de efecto invernadero, CO2 en color verde y metano en color tomate. Resulta particularmente preocupante observar que este incremento se pronuncia fuertemente a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. En el estudio del cambio climático, es necesario entender las herramientas que se vienen generando y que permiten evaluar los cambios de clima en el tiempo. Para esto, institutos y organismos científicos de múltiples países generan modelos climáticos que son una representación numérica de las dinámicas atmosféricas. Basados en un histórico de representación numérica de las dinámicas atmosféricas, basados en información que muestran el cambio y las condiciones climáticas de una determinada área o región en diferentes temporales y escalas espaciales que pueden ser a nivel global, regional o local. Con el uso de estos modelos climáticos se logran proyectar lo que se podría esperar en el futuro, dependiendo del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas simulaciones no son exactas y no pretenden constituirse en predicciones, sino que representan posibles condiciones del clima a corto, mediano y largo plazo. Para la generación de los modelos se consideran 4 posibles escenarios que varían según el nivel esperado de forzamiento radiativo, que es el cambio en el flujo neto de energía proveniente del Sol hacia la Tierra, medido en el borde superior de la troposfera, originado por el cambio en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este sentido, se tiene el escenario denominado optimista, conocido como 2.6, al cual los científicos piensan que ya no será posible llegar. Se tiene además 2 escenarios intermedios, denominados 4.5 y 6, que todavía serían factibles de alcanzarse, y finalmente un escenario pesimista, denominado 8.5, al que se llegaría en caso de que los países no realicen suficientes esfuerzos en los años siguientes en torno a la reducción de gases de efecto invernadero. Cada uno de estos escenarios permiten la salida de datos de los principales parámetros del clima, como temperatura y lluvias, que se calculan para diferentes escalas de tiempo, ejemplo, diaria, mensual, anual, interanual. A partir de esta información y mediante el uso de metodologías y herramientas estadísticas, dinámicas y otras, se logra el cálculo de información climática complementaria útil para estimar impactos a futuros y definir acciones de respuesta. La gráfica expuesta es el resultado de las proyecciones climáticas obtenidas mediante la aplicación de una metodología de reducción de escala dinámica que desarrolló el Ministerio del Ambiente en el marco del proyecto de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en el 2017. En el gráfico se observan las variaciones tanto de temperatura como de precipitación que podríamos experimentar en diferentes periodos de tiempo en el país. Como ya hemos dicho, esta información surge a través de simulaciones matemáticas, por lo que es importante recordar que nunca se eliminarán los niveles de incertidumbre en cuanto a la precisión y confiabilidad de los resultados. En el gráfico se muestran las proyecciones bajo el escenario 8.5 o escenario pesimista e indica a través la previsión del clima en el futuro generado sobre la base del clima histórico observado. Por favor, no olvide que los resultados presentados corresponden a proyecciones climáticas, es decir, condiciones futuras de temperatura y lluvias que podrían o no llegar a suceder. En el informe del 2014 del IPCC, relativo al impacto, la adaptación y la vulnerabilidad, destaca el concepto de riesgo. Según este reporte, la vulnerabilidad constituye uno de los factores que conforman el riesgo para un determinado lugar y grupo social. Los otros componentes del riesgo son la exposición y la amenaza. La vulnerabilidad y la exposición están en gran parte influenciadas por los procesos socioeconómicos. Las amenazas, por otra parte, están determinadas principalmente por los cambios en el sistema climático. Por lo tanto, los riesgos climáticos son dinámicos, varían entre distintas escalas temporales y espaciales y dependen de factores económicos, sociales, geográficos, demográficos, culturales, institucionales, medioambientales y otros vinculados con la gobernanza. Las estrategias eficaces de adaptación toman en consideración estas dinámicas y las interrelaciones que existen entre las proyecciones del desarrollo socioeconómico con la vulnerabilidad y la exposición de la población. La mitigación y la adaptación son 2 brazos de acción en la gestión del cambio climático. La mitigación se refiere a llevar a cabo acciones orientadas a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, así como a preservar y mejorar los sumideros y los reservorios de carbono. Algunos ejemplos incluyen utilizar combustibles fósiles de forma más eficiente para los procesos industriales o la producción de electricidad, utilizar energía solar o eólica, mejorar el aislamiento térmico de los edificios, ampliar las áreas de bosques y otros sumideros para capturar mayores cantidades de dióxido de carbono. La adaptación, por su parte, se define como los ajustes de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados,
o a sus efectos, con el fin de disminuir el daño que ellos ocasionan o aprovechar sus beneficios. Tenemos como contexto el cambio climático en el Ecuador. Nuestro país, al ser parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene como obligación el cumplimiento de compromisos internacionales que se reportan periódicamente, tales como las comunicaciones nacionales, los inventarios de gases de efecto invernadero y últimamente, tras la ratificación del Acuerdo de París, la contribución determinada a nivel nacional o NDC por sus siglas en inglés. Como se muestra en la diapositiva, uno de los productos de la tercera comunicación nacional fue el inventario de gases de efecto invernadero al año 2006. Como podemos ver, se incluye información a nivel global relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero generados por diferentes países y regiones, destacando, por ejemplo, que China es el país con mayor porcentaje de producción de gases de efecto invernadero, seguido por Estados Unidos y luego aparecen los países de la Unión Europea. América Latina y el Caribe contribuyen con el 10% del total de gases del planeta y Ecuador es responsable de emitir apenas 0.15% del total. En nuestro país, el sector que más gases de efecto invernadero emite es el sector de energía y dentro de este destaca el subsector de transporte pesado. La tercera comunicación nacional reporta también algunas evidencias del cambio climático en nuestro país. Por una parte, podemos ver que en Galápagos ha habido un cambio de las temperaturas medias, máximas y mínimas y también incrementos importantes de la precipitación. También se incluye un reporte sobre algunas anomalías que se presentan en parámetros oceánicos como la temperatura en la superficie del nivel del mar con potencial de incidir directamente en la generación de fenómeno del Niño. Otra evidencia más reconocible a simple vista es el retroceso de los glaciares. El reporte señala que, según las investigaciones, se ha perdido cerca del 40% de la superficie total de glaciares ubicados en los nevados de la cordillera occidental y también que el casquete glacial del volcán Antisana, ubicado en la cordillera oriental, se ha reducido en un 38% entre los años 56 y 2014. Además, se tiene información de los cambios en la región Antártida, donde las investigaciones realizadas en torno a las condiciones del glaciar Quito demuestran el incremento de las temperaturas medias y por ende la pérdida del área glacial. Otro dato relevante es aquel relacionado con el hecho de que el 70% del territorio ecuatoriano corresponde a regiones tropicales y subtropicales, las cuales son propicias para el desarrollo de proliferación de vectores transmisores de varias enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, y en varios lugares se ha identificado que los patrones de distribución de estos vectores han variado y que ello está en relación directa con los cambios de temperatura y precipitaciones. Finalmente, es importante mencionar que en todo el territorio nacional se aprecia un incremento de temperatura y variaciones en las regiones espaciales y temporales de la precipitación. La problemática climática mundial. Siendo el cambio climático una problemática que no conoce fronteras o límites político-administrativos, se convierte en un problema que afecta a todo el mundo en diferentes niveles de intensidad. Es así que la gestión del cambio climático también responde a una agenda articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Especialmente el Objetivo 13 habla de la acción por el clima y este objetivo tiene vinculación con varios ODS, en particular con el Objetivo 1, fin de la pobreza, el Objetivo 2, hambre cero, el Objetivo 5, igualdad de género, el Objetivo 7, energías asequibles no contaminantes, y el Objetivo 11, ciudades y consumos sostenibles. Finalmente, es pertinente notar que Ecuador cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual prioriza los sectores claves para la gestión del cambio climático, tanto desde la perspectiva de la mitigación, con 5 sectores priorizados, como de adaptación, con 8 sectores priorizados, siendo oportuno señalar que 2 de ellos,
gestión de riesgos y grupos de atención prioritaria, se los considera más bien como enfoques transversales a los 6 sectores restantes. La lámina anuncia claramente cuáles son estos sectores. Evidentemente, la primera contribución determinada a nivel nacional y, por tanto, la gestión del cambio climático a nivel nacional se centra en tales sectores. En esta sección hemos revisado los conceptos básicos de cambio climático, que representan la parte introductoria que debemos comprender para avanzar con éxito en este curso. Te invitamos a que continúes aprendiendo sobre la gestión del cambio climático en el país y no te pierdas el material que viene a continuación.